¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios los bendiga grandemente. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a continuar esta serie de estudio que lleva por título Las parábolas de Jesús. En esta ocasión nos toca estudiar la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y voy a proceder a la lectura de esta parábola. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos, como veíamos anteriormente en la parábola de los obreros de la viña, otra vez un padre de familia que tiene como propiedad un viñedo. Ustedes saben, hermanos, que el viñedo no es que crece por crecer, necesita del trabajo de los agricultores, ¿no? Necesita que sea trabajada la viña. Eso es un trabajo netamente agrícola. Solo aquellos que se han dedicado a trabajar en el agro saben cómo trabajar en una viña. Bueno, espiritualmente hablando, este padre de familia representa a Dios. La viña representa a la iglesia. Y estos dos hijos representan a dos tipos de personas. Voy a referirme primero al hijo que se arrepintió. Dice la palabra del Señor en el versículo 28 y 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Este hijo que dijo, no quiero, representa a aquellos cristianos que abiertamente transgreden la palabra del Señor, pero después se arrepienten. Después existe un arrepentimiento. Si bien este hijo dijo, no quiero, el arrepentimiento lo llevó a que cambie de decisión, cambie su forma de pensar. Ustedes saben que arrepentirse es cambiar su forma de pensar y por ende, una vez cambiada nuestra forma de pensar, uno cambia su forma de vivir. Cuando uno se arrepiente, cambia de decisión. Este hombre, este hijo, primero dijo que no quería, pero después arrepentido, habiendo meditado, reflexionado, cambió de decisión. Luego, posteriormente, decidió hacerlo, ¿no? Decidió trabajar en la vida. El otro hijo, aquel que dijo, yo, Señor, voy,
pero después no fue, representa al carácter de los fariseos, hermanos. Los fariseos, hermanos, muchas veces decían cosas que ellos no eran. Ellos se creían tan espirituales, se creían la crema innata de la religión en el tiempo de Jesús, la última Coca-Cola del desierto. Su hipocresía los llevó a ser ciegos, guías de otros ciegos. Los fariseos decían ser o se reconocían como santos cuando no eran santos. Se reconocían como temerosos de Dios, pero su hipocresía prácticamente los ponía en evidencia. No eran lo que ellos decían. Hermanos, tanto el Hijo, que en primera instancia dijo que no quería y se arrepintió y luego fue, como el Hijo que le dijo, sí, Señor, yo voy, luego no fue, ambos, ambos hijos reciben de parte del Padre un llamado. Y este llamado es a trabajar en la viña. Es una invitación que hace el padre de familia que representa a Dios a cada uno de sus hijos para que trabajen en la viña del Señor. Esta invitación, hermanos, no puede ser rechazada por nosotros. Nosotros no podemos rechazar el llamado que Dios nos hace. Hermanos, nosotros, a pesar de que nosotros podamos ser considerados que no valemos nada, a pesar de que no podamos reconocer valor alguno en nosotros, el Señor nos extiende de una forma generosa una invitación a trabajar en su viña. Pero está en nosotros el decirle, sí, Señor, yo voy a trabajar para ti y empezar a trabajar. Porque si usted le dice, sí, Señor, yo sí voy, y a la final no va a ser como el segundo hijo, ¿no? Que primero le dijo, sí, Señor, yo voy, y luego no fue. Hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Por cierto, la carta a los hebreos es una carta que, cuyo autor se desconoce quién fue. Hay quienes le han atribuido la autoría de esta carta, a la carta a los hebreos, al apóstol Pablo. Pero hay quienes han descartado que el apóstol Pablo haya sido el autor de esta carta. Otros dicen que fue Timoteo, otros dicen que fue Apolos, y hay quienes creen que por la estrecha relación que existe entre la carta de los hebreos y el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, pudo haber sido un sumo sacerdote o un sacerdote conocedor de todos los sacrificios levíticos, por su relación que existe entre Levítico y Hebreos, Hebreos y Levítico. O sea, es concordancia directa. El libro de Levítico con el libro de los Hebreos. Bien, solo eso lo digo como un dato nada más para que usted lo sepa. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy el Señor Jesucristo te hace un llamado a trabajar como un ministro, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea maestro o sea un profeta, si el Señor hoy te manda a llamar, si el Rey te manda a llamar para que tú trabajes en la enseñanza bíblica, para que tú trabajes en la predicación de la palabra, para que tú trabajes en la escuela dominical, para que tú trabajes compartiendo el mensaje a los demás, siendo obra de evangelista. Hermano, acude al llamado, ponte manos a las obras, trabaja, trabaja, porque constantemente la Biblia te va a demandar que trabajes en la viña del Señor. De hecho, hermano, el apóstol Pablo constantemente hace exhortaciones a los vagos, los ociosos, a los que están sin oficio.
A eso los exhorta fuertemente el apóstol. Entonces, hermano, es necesario acudir a este llamado. Y hermanos, no solo escuchar el llamado y sabiendo que te han llamado, tú hacer caso omiso. No, debemos acudir, responder a este llamado. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Dios no quiere que nuestro corazón se endurezca ante su voz. Todo lo contrario, si escuchamos su voz, acudir a ese llamado. Ahora, estos dos tipos de personas, si volvemos a la cita bíblica en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, la historia de los dos hijos, vemos que estos dos tipos de personas se los puede reconocer bien como aquellos cristianos que obedecen a Dios y los que desobedecen a Dios. Dios quiere que sus hijos sean obedientes, que cuando Él los llame o los mande a llamar, cuando el rey te mande a llamar, uno acuda a ese llamado y responda a ese llamado. Dice la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio, Juan capítulo 14, versículos del 15 al 24. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, como no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me le manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, entre paréntesis, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, la clave está en guardar la palabra del Señor. Si usted guarda la palabra del Señor, eso es signo de que usted ama a Dios. Es como un efecto dominó. Si usted guarda la palabra es porque usted ama verdaderamente a Dios. Ahora, mostremos ese amor respondiendo al llamado que Dios nos hace. Dios a usted lo ha llamado a que sirva en la viña, a que trabaje cualquiera que sea el área. Mire, siempre he dicho, en la iglesia hay diferentes áreas donde uno puede servir. Todos somos útiles ante el Señor, todos somos muy necesarios. Lo que yo digo es que no somos indispensables, porque a la final, a la final, todos somos relevados en el tiempo. Hermano, servir al Señor es para que uno realmente acuda a ese llamado, sin merecerlo, por la misericordia de Dios, usted ha sido llamado. Usted está como el hijo, el padre de familia se le acerca y le dice, ven a trabajar hoy a mi viña. Primero le dijo que no quería, luego se arrepiente y posteriormente va y trabaja. ¿O es usted acaso como el otro hijo de este padre de familia que primero le dijo al Señor, sí, sí, Señor, yo voy, y al momento del momento no fue? Qué impresionante, hermano, qué desaire. Yo diría, hasta qué irresponsabilidad. La palabra responsabilidad significa capacidad para responder, capacidad para responder.
Si usted acude al llamado de Dios para trabajar en su viña, hágalo con responsabilidad, hermano. No haga un trabajo a medias, no cuando usted está de buen ánimo, no. No, el Señor quiere que nosotros trabajemos de forma diligente en su viña. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, hay una estrecha relación, hay una estrecha relación entre lo que uno hace al momento de guardar la palabra y la muestra de amor que realmente uno siente por Dios. Dios a nosotros nos va a reconocer en el tribunal de Cristo, no nuestros dichos, sino nuestras obras. No todo lo que podemos decir, no, eso, las palabras se las lleva el viento. Las acciones, las obras son las que se perennizan en el tiempo. Que tú como cristiano puedas hablar a través de tus obras, de tus buenas acciones, no a través de tus dichos. De hecho, hermano, periquitos hay muchos en la iglesia. Hay muchos periquitos en la iglesia, pero nosotros no somos periquitos. Nosotros hemos determinado obedecer a Dios, guardar su palabra, para que de esa forma nosotros podamos testificar de que amamos a Dios. Dios quiere que más que decir, hagamos. De hecho, hermanos, es mejor hacer que decir. Así de fácil. Es mejor hacer que decir. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Es decir, como decía una vez el pastor Yatensi Bonilla, yo se los recomiendo mucho, sigan las enseñanzas del pastor Yatensi Bonilla, un biblista, un conocedor de la palabra del Señor. Sé que actualmente está trabajando en una traducción de Biblia. Dios lo bendiga grandemente al pastor Yatensi Bonilla. Una vez él explicaba que esta expresión Señor, Señor, hacía referencia a los bocones, a los que solo hablan. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que pone por obra la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es mejor hacer que decir. Es mejor hacer que decir. No todo bocón que me diga Señor, Señor. No. Dios no quiere periquitos. Dios no quiere bocones en la iglesia. Dios quiere hacedores de su palabra. Aquellos que realmente guardan la palabra del Señor, aquellos que la ponen por obra, ¿verdad? Y no solo aquellos que son muy elocuentes, eh, tienen un discurso formidable para predicar la palabra. Dios ve más que las palabras, las acciones. Para ir concluyendo, la última cita bíblica en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. En otra versión de Biblia dice, obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan,
pero no lo obedecen. Se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo a aquel que se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida cómo era. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Que si recibimos de parte del Padre un llamado, nosotros acudamos a ese llamado, respondamos a ese llamado. Dios quiere que guardemos su palabra. Si Él nos manda a llamar, hermanos queridos, si Dios nos manda a llamar, no es porque nosotros lo merezcamos. Créalo, hermano. No es porque, ay, Daniel Nivelo, no. No, hermanos. Es por su misericordia que se ha fijado en usted, en mí. A pesar de que no lo merecemos, Dios en su misericordia ha extendido ese llamado. Ahora, no desaproveche, hermano. No desaproveche. Hermano, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Dios a nosotros nos ha hecho inteligentes, nos ha dado sabiduría, nos ha dotado de conocimiento. Hermano, siéntase bendecido de parte del Señor. Siéntase bendecido porque Dios ha fijado sus ojos sobre usted para que usted le sirva en la vida. Hermano, figúrese usted, si volvemos a la cita bíblica, en Mateo capítulo 21. Miren, para ya concluir, miren cómo termina esta historia. Dice la palabra del Señor en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Dijeron ellos. O sea, en el contexto, el Señor está exponiendo esta historia, esta ilustración, esta parábola, y quienes están presentes dentro del público son los fariseos. No les va a gustar para nada lo que el Señor les va a decir a continuación. Dice la palabra del Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? En el versículo 31. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentéis después para creerle? Hermanos, figúrese usted que tanto los recaudadores de impuestos, como eran los publicanos, y las rameras, las prostitutas, van a ir delante de los fariseos. Ellos van a ser los primeros en ingresar al reino de los cielos. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? Que solo aquellos que se han arrepentido de corazón y han decidido acudir al llamado de Dios, han decidido servir en su viña, han obedecido a la palabra, ellos, los publicanos, las rameras, van a ser los primeros en estar allí, en el reino de los cielos. Ellos sí creyeron, ellos sí se arrepintieron, pero los fariseos no. Los fariseos más les podía su arrogancia, su altivez, su hipocresía. Como lo he dicho anteriormente, si algo eran especialistas, si en algo eran especialistas los fariseos y los saduceos de aquel entonces, los escribas de aquel entonces, hermano, eran especialistas en la hipocresía. Ellos decían ser algo que realmente no era. Esto sí, realmente se les podría llamar bocones. Bocones. Hermanos, a diferencia de los fariseos, el publicano, el recaudador de impuestos, aquel que no era visto bien por los judíos, porque ustedes saben que en ese entonces, en el tiempo de Jesús bíblico, el imperio que tenía bajo su dominio al pueblo de Israel era el imperio romano. Y que venga un publicano y oprima al pueblo a través de los tributos era algo que no era muy bien visto. O sea, tras que me dominas como imperio, me oprimes económicamente. Y obviamente, hermanos, dentro de las mujeres y este oficio de la prostitución, ¿cuántas veces no? Una mujer no habla mal de otra mujer,
Y si esta mujer que se cree digna habla mal de una prostituta, de una que vende su cuerpo, una que se entrega a los placeres sexuales, ¿cuántas veces la prostituta no es señalada? ¿Cuántas veces la prostituta no solo que es juzgada, sino condenada al infierno? Hermano, un publicano, una prostituta arrepentida, van a ser los primeros en ingresar al reino del cielo. Los hipócritas no van a entrar al reino del cielo. Ellos van a quedar relegados, van a quedar atrás. Hermano, como para reflexionar grandemente esta historia, ¿no? Esta historia de los dos hijos. Interesante historia, hermano. Yo lo motivo, hermano, a que usted reflexione mucho en esta historia. Esto tiene un alto contenido espiritual. Medite, medite en esta palabra. Hay mucho que reflexionar. Dios no quiere cristianos que solo digan, soy cristiano. No. Dios quiere que el cristiano se manifieste a través de las obras. Dios quiere ver nuestras acciones. Hermanos queridos, para reflexionar. Hasta aquí yo me voy a quedar con la enseñanza bíblica. Espero que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente.